Saludos, distinguido profesor y queridos maestrandos. Mi nombre es Alberto Boden y junto a mis compañeros Francis Morel e Iris Vázquez, trataremos hoy el manifiesto del DIRCOM por el especialista Joan Costa. Junto a mis compañeros exploraremos el origen del DIRCOM, la importancia de su rol estratégico, así como la de su imagen personal. Nuestra meta es entender cómo este perfil profesional en estos tiempos se ha convertido en una figura de alto valor estratégico en todas las organizaciones, en todo el nivel transversal de las mismas. La imagen del DIRCOM es algo relativamente nuevo y del siglo XXI, a diferencia del pasado, donde su personificación se veía como algo meramente operativo o táctico. Ha venido a evolucionar como una figura totalmente estratégica dentro de la organización y directamente enlazada a la alta dirección de las organizaciones. En su libro DIRCOM, Estratega de la Complejidad, Joan Costa subraya que el director de comunicación no es solo un difusor de mensajes, sino un gestor del conocimiento y la cultura corporativa. Este profesional se mueve en entornos completos, donde las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas digitales y las redes sociales forman parte de un ecosistema de gran importancia y por ende el profesional debe tener una visión holística y contextual de todo su entorno. El DIRCOM surge en la nueva era de la comunicación, donde las instituciones y empresas se dieron cuenta del valor de su identidad, de su reputación y su imagen corporativa como unos factores intangibles de gran valor estratégico. Autores especialistas de la comunicación como Justo Villafañe, en su libro La gestión profesional de la imagen corporativa, destacan que la comunicación corporativa ha dejado de ser un simple accesorio para convertirse en un factor clave de diferenciación y sostenibilidad. Por tanto, el director de comunicaciones no solo maneja la relación de la institución con los medios de comunicación, sino que pondera el clima interno y externo de gran importancia para las organizaciones, así como la percepción social general que tienen de ella. Según Joan Costa en su manifiesto, el DIRCOM no debe limitarse solamente a su formación técnica o profesional, sino que debe formarse como un líder innato que pueda influir con las demás personas de su entorno. Esto implica desarrollar habilidades como la empatía, la escucha activa y la resiliencia entre sus compañeros o entorno. Según Costa, la imagen del director de comunicaciones es un activo esencial en cualquier organización. Por tanto, debe representar coherencia, compromiso y conocimiento profesional de su área. Autores como Paul Capriotti señalan que la reputación del comunicador, su capacidad para articular mensajes claros y su solvencia ética son elementos que generan confianza en grupos de interés internos y externos. En otras palabras, la marca personal del DIRCOM legitimiza el mensaje y le da fortaleza a la estrategia comunicativa. El DIRCOM tiene un papel clave en la gestión y estrategia de comunicación dentro de una organización y es el responsable de garantizar que el mensaje de la empresa se escuche y se entienda de forma coherente con la misión y los valores. Es quien construye y controla la reputación, la imagen y la cultura organizacional. Entre sus funciones podemos destacar gestión de la imagen y la reputación corporativa, desarrollo de las estrategias de comunicación, relaciones con los medios y grupos de interés, gestor de comunicación interna, manejo y gestión de crisis, supervisión de equipos y recursos, medición y análisis de la comunicación y asesoría a la alta dirección. El rol del DIRCOM en la imagen e identidad de la empresa es que partiendo de los objetivos, la visión, misión y valores de una organización, es quien asume la responsabilidad de definir y concretar la política de comunicación corporativa, se trate de una empresa o una institución pública o privada. En la comunicación como estrategia del DIRCOM, para ocupar este puesto de DIRCOM es indispensable gestionar las estrategias de los procedimientos comunicativos de manera exitosa. Debe desarrollar mensajes fundamentados en las preferencias y necesidades de sus diversos grupos de interés y liderar campañas con foco en métricas y proyecciones. Existen 3 fundamentos en la base del DIRCOM que lo definen: estratega, generalista y polivalente.
Este último se refiere a creador de ideas, ya que el DIRCOM dedica el 80% de su tiempo en la creación y gestión en modos de acción, que define la política y estrategia de comunicación. La estrategia como inteligencia del DIRCOM. El DIRCOM es un consultor estratégico para la toma de decisiones. Su principal función no es ser comunicador, es ser un estratega de la comunicación y quien toma las decisiones estratégicas y trabaja con los equipos de sus departamentos como periodistas e investigadores. La diversificación del campo del trabajo del DIRCOM implica una ampliación y especialización de sus funciones, adaptándose a un entorno en que las necesidades de comunicación son diversas y demandan un enfoque estratégico que garantice la visibilidad y transparencia y que también promueva la sostenibilidad y el impacto social. Algunas de las principales dimensiones son comunicación de impacto social, gestión de la reputación y transparencia, comunicación multicanal y digital, gestión de voluntarios y comunicación interna, advocacy y sensibilización, storytelling y branding social, estrategias de recaudación de fondos y responsabilidad social. Luego de escuchar a mis compañeros Alberto e Iris, debemos hablar de la formación del DIRCOM, la cual está basada en ciencias sociales, como es el caso de la sociología, la comunicación, la psicología y la economía, ya que de esa manera se fundamentan o trabajan los grupos internos y externos. En cuanto a la economía, está en un segundo plano, ya que hay algunas instituciones que no buscan lucrarse. Podemos mencionar el caso de universidades, instituciones gubernamentales, ONGs, entre otras. El mismo Joan Costa, en su libro DIRCOM, Estrategia de la Complejidad, Nuevos Paradigmas de la Dirección de Comunicación, dedica todo un capítulo a hablar sobre lo estratega que debe ser un DIRCOM, ya que debe estar preparado para asumir cualquier situación que se pueda presentar en la corporación, en la empresa o en la institución para la que presta servicio. La palabra gestión justamente significa acción, por lo que el DIRCOM debe estar en total formación o en formación continua para poder asumir todos los retos que se presenten. La comunicación empresarial debe ser comprendida de manera transversal, afectando de manera directa a todas las demás acciones de la empresa, lo que significa que no se maneja como isla o por separado. Si las empresas o instituciones dedican todos los recursos de que dispone la organización para poder gestionarlos como tales, la comunicación no es solo un recurso más, sino que debe ser congruente, debe ser reforzada como una estrategia general de la empresa para establecer la estrategia comunicativa. Ella abarca acciones fundamentales como la cultura empresarial, la misión y la visión de cada institución. El DIRCOM es una figura global, ya que no solamente puede dirigir a una institución o una empresa, ya sea pública o privada, sino que también puede manejar o dirigir marcas personales, marcas comerciales, ONGs, entre otro tipo de instituciones. Costa establece que el DIRCOM puede darse en tres vertientes: corporativo, empresarial o consultor, ya que hay algunas pequeñas y medianas empresas que no pueden mantener un DIRCOM de manera permanente. En conclusión, el manifiesto nos presenta las bases que debemos seguir en nuestro perfil profesional, personal y laboral como DIRCOM, tanto de hoy como del futuro. Sobre este proyecto gira el contenido y las materias que vamos a cursar durante esta maestría, invitándonos a cada uno de nosotros a mantener un perfil preparado para poder ser los futuros DIRCOM de las empresas e instituciones de República Dominicana.